nosotros un padre pues terrenal, ¿no? Todos que estamos aquí tenemos padre, ¿verdad? Todos. O sea que todos tenemos esta experiencia de saber cómo es nuestro padre. Pero lo más importante aquí, de alguna forma tenemos que venir aquí a la Tierra, planeta Tierra. Y vinimos de la forma que Dios quiso. Pero lo importante aquí es que reconozcamos al Padre, al que es el Padre de todos. Y esto es un misterio. Dios dijo que esto era un misterio. Y este misterio solamente es dado a los hijos. Y por esta razón nosotros cuando nos hemos topado con esta verdad que Jesús tanto mencionó, Jesús dijo, la vida eterna es que conozcan al Padre. Esa es la vida eterna. Pero en el término conocer, bíblicamente no es el término de nosotros. El término de nosotros conocer es, hola, mucho gusto, yo soy fulano y mengano y ya. Y no conocer más nada de la persona, pero ya lo conozco. Pero en el término conocer, que dice las Escrituras, habla de más intimidad, de una intimidad. Dice, y conoció Adán a su esposa y concibió un hijo. Es una forma más unida, total. Y Jesús siempre habló de que él conocía al Padre y él mencionaba y decía, el Padre y yo somos uno. Y tanto mencionaba de esto que incomodaba al sistema religioso, porque ellos no estaban dados a entender eso. Ellos conocían a un Padre, como mucha gente conoce un Padre que nunca ha tenido relación con él, pero sabe que existe. Y se hace en la imaginación cómo es un Padre, ¿verdad? Porque que nunca lo ha conocido. Hoy mismo yo recibí por este email un muchacho que nunca conoció a su papá. Dice, lo perdono porque nunca lo conocí, pero me hubiera gustado tanto haberlo conocido. Nunca supe cómo era él, ni siquiera una foto, pero yo lo perdono. Entonces hay un vacío por conocer a aquel que pues nos dio la vida, ¿no? Pero el Señor no nos deja vacío, el Señor no nos deja vacío. Él dice que Él es nuestro Padre y que no nos dejaría huérfanos. Y conocer a Dios en esa dimensión es una dimensión que no es religiosa. La dimensión religiosa te muestra un Padre litúrgico, un Padre, tú sabes que hay que reverenciarlo, que hay que, tú sabes, estimarlo y respetarlo, pero no el respeto que nosotros le tenemos a nuestros padres naturales, que podemos llegar y darle un abrazo y un beso y todo, ¿verdad? Sino que lo tenemos que respetar. Entonces, ese es el tipo de padre religioso que nos habían enseñado. Un Dios que se mantenía en oscuridad, o sea, en una forma que no se daba a conocer. Por eso, si tú vas al Antiguo Testamento, vas a ver que no se habla tanto de Dios como Padre, sino habla de Dios como el eterno, el poderoso, el gran Dios, el gran pues Señor, el omnipotente Dios, pero nunca jamás, lo pueden buscar una concordancia de las gruesas esas, donde te sacan todas las palabras, vas a ver que creo que en 2 o 3 versículos menciona algo, y eso fue Isaías, que ya tenía una relación más directa con el Padre, y era tú no podías decir que Dios era tu Padre, porque tú te estabas haciendo igual a Dios. Por esa razón fue una de las sentencias que le dieron a Jesús. Dice que Dios es su Padre haciéndose igual a Dios, y eso es blasfemia. Y hasta el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, que eso no se podía hacer, tampoco rasgar las vestiduras sagradas, eso no se podía hacer. Y él se rasgó las vestiduras porque había oído una blasfemia y se ofendió tanto que él produjo una ofensa más grande al rasgarse las vestiduras, porque ahí lo dice el sacerdote, nunca se puede rasgar las vestiduras. Pero Jesús no le sacó en cuenta eso, sino simplemente él le mostró, es verdad que tú eres hijo de Dios, tú lo dices. Ya eso solamente quitó para que ellos dijeran, está sentenciado a muerte, porque es blasfemia. Ha dicho que es igual a Dios. Decir que es hijo de Dios es como si nosotros dijéramos, somos como Dios, ¿verdad? Porque hijo de Dios, Diosito. Siempre me acuerdo del hermano Cayero que decía, hijo de perro, perrito, hijo de gato, gatico, hijo de Dios, Diosito. Y esto es el concepto que tenía el pueblo religioso de aquel tiempo, que no asimilaba esto, que decía, no puede ser. Y por esa razón en el Antiguo Testamento
no te habla de Dios en esa intimidad que nosotros hoy podemos decir, papá, Abba, papito, padre, clamar a Él como un niño chiquito. Nosotros hoy podemos hacer eso. Y con toda confianza lo podemos hacer. Y nadie nos puede recriminar por eso. Así que el término padre en la Biblia es diferente al término padre que nosotros pues conocemos aquí en la tierra. Padre es aquel que engendra. Dice que Él nos ha engendrado como hijos. Yo os he engendrado. Cuando Dios le dijo a Jesús, estaba en el Jordán, este es mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Dice que somos hijos adoptados. Y venimos a ser nosotros parte de una herencia que no nos tocaba. A nosotros no nos tocaba nada de esto. Dios vino solamente al pueblo de Israel. Hace muchos años vino a levantar un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Un pueblo celoso, un pueblo limpio, un pueblo puro, un pueblo que tenía unas leyes de salud increíble, cuando otros pueblos de la tierra ni noción tenían de salud. Ellos tenían que lavarse las manos para comer. Lo hacían religiosamente, pero Dios se los puso como salud. Ahora nos damos cuenta que Dios más limpio tenemos. Y ellos tenían que lavarse las manos porque Dios decía, ellos no sabían que había microbios ni nada de eso. Simplemente ellos hacían lo que Dios les decía. Porque Dios quería un pueblo limpio, un pueblo que se destacara de entre todos los pueblos de la tierra. Pero eso solamente lo había hecho con un pueblecito, el pueblo de Israel, que era pues, pon tú que sea 1 millón de personas, algo así, eso es nada, eso es un punto en la tierra. Pero el plan de Dios no era que solamente fuera el pueblo de Israel, que fuera el mundo, todo el pueblo, todo el mundo. Porque Él dice, mía es la tierra, mía es toda la plenitud de la tierra, míos son todos los habitantes de la tierra. Pero el plan de Dios era que cada uno de nosotros estuviéramos conscientes que lo tenemos ahí como Padre, para que entonces Dios pueda hacer en nosotros una transformación, si no, no se puede. Siempre el deseo del Padre es que el Hijo sea como Él, ¿no es verdad? Y quiere que el hijo sea el carácter, mira, se parece a mí. Cuando tú le dices a un padre, tu hijo es igualito a ti, se hincha, ¿verdad? Ay, se parece a mí, sí, en todo el carácter y todo se parece a mí. Ahora, si es un papá berrinchoso, no, eso sí que no. Eso, lo malo sacó de él. Pero el deseo del padre es que haya una prolongación de su vida en otra persona y así se siga prolongando. Después mi nieto, igualito a mí, salió igualito al abuelo. Ese es el deseo del corazón del hombre, porque el hombre tiene muchas cosas en su corazón que se me parece mucho al deseo de Dios. Y tú dices, wow, ¿puede ser eso? Sí, porque somos hijos y Dios pone ese deseo. Y por esta razón, cuando nosotros vamos en el término de la Biblia, el Padre, bíblicamente hablando, como pueblo por ejemplo, vamos a ir al pueblo de Israel, ¿no? Por donde fue el comienzo del pueblo de Israel. No es como las costumbres que nosotros hemos visto en nuestros pueblos, el machismo, toda esa cosa es diferente. El pueblo de Israel, la mujer tiene una posición y el hombre tiene una posición de autoridad, respetada por la mujer, pero la mujer es muy respetada. Cuando el ángel va a ver a María, ¿a quién va a ver? No le dice, oye José, mira yo, no, fue a María. María tenía voz y voto. María podía decidir y decirle, yo no quiero tener a un hijo así, de esa manera. Cuando fue el ángel y le dijo, María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y empieza a decirle, y cuando le plantea la situación y le dice, por cuanto tú eres y esto, y va a nacer un niño, y ella decide, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si ella no dice eso, no ocurre, porque Dios no hace nada a la fuerza. Pero se lo preguntó a ella, no le preguntó a él. Bueno, a lo mejor él hubiera dicho que no. Pues sí, yo no sé, pero se lo dijo a ella. Porque respeto, ahí estaba y ella era la que iba a traer al hijo. Ella representa a la iglesia, ella representa a la mujer, la matriz. Él solamente lo que hizo fue cubrirla y cuidarla para que ocurriera esto. Pero el Padre, yendo nosotros a las costumbres, como estamos diciendo, Dios estaba levantando un pueblo
que tuviera todas las características de él y las leyes de él. 613 preceptos tiene en las leyes judías. Ellos tenían que cumplir todos esos preceptos y tenían que cuidarse de no ofender a su Dios. De 3 veces al año ellos tenían que subir a la fiesta, para la fiesta de Dios, de su Dios. Ellos tenían que tener siempre involucrada la vida de Dios en la vida de ellos. Como les decía, ellos usaban una lista azul en su vestimenta, donde les recordara que eran pueblo de Dios. Entonces, donde quiera que se movieran, ellos sabían que ellos eran pueblo de Dios. Pero Dios tenía que recordárselo así. Pero llegó el momento en que Dios dijo, no, así no es todo lo que quiero. Lo que quiero es que haya un testimonio, pero en el corazón. Que no tengamos nosotros que ver, espérate, yo tengo que honrar a Dios, ay, se me había olvidado. No, Dios no quiere eso, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que de naturaleza salga, así como de naturaleza tú amas. De naturaleza tú amas a tu hijo, no, nadie te tiene que decir, tú tienes que amar a tu hijo, tú tienes que amar. No, de naturaleza tú lo amas porque, ¿verdad? Es algo innato, es algo en ti que tú amas. Eso es cuando Dios trabaja en nosotros por naturaleza. Es muy diferente que por ley. Por ley estamos regidos a algo rígido, que tenemos que hacerlo, aunque no querramos, lo tenemos que hacer en contra de nuestra voluntad y hay que hacerlo. Pero cuando esa ley ya está escrita en nuestro corazón, ya es más fácil caminar en eso, porque ya amamos, ya perdonamos, ya podemos, muchas cosas que no sabíamos hacer. Pero el Padre, en el tiempo bíblico, en el tiempo, bueno, porque Dios constituyó esa relación, era el que proveía, era el que instruía, y la madre seguía el consejo. Si tú te vas al libro de Proverbios, los 7 primeros capítulos empieza así, oye hijo mío, oye hijo mío, oye hijo mío. Los 7 primeros capítulos del libro de Proverbios, que es un libro donde da el Salomón, habla de, con una sabiduría increíble, habla de cómo funciona los principios en el hogar. Y yo quiero que leamos ahí, fíjese que en todo sale, oye hijo mío, oye hijo mío, los 7 primeros capítulos de Proverbios. Y quiero leer ahí el capítulo 1, verso 8. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, el padre daba la instrucción. Aquí vamos a tener esto, el padre da la instrucción. Entonces la madre tenía que mantener esa dirección. O sea, que estar constantemente con los hijos en ese respeto mutuo. Ahora, esto no es machismo, hermano. Vamos a descartar esa palabra machismo que me cae tan mal. Porque eso ha sido realmente el error tan grande que ha llevado a los pueblos a pasar las cosas que hemos visto. Cómo la mujer llega a ser nada. Y no es porque yo sea mujer, sino que lo hemos visto en películas, lo hemos visto en televisión, en noticieros, en todo. Y todo eso se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden en Dios. Y entonces el esposo, o sea, el padre era el que protegía, el que mantenía la protección en la familia, el que tenía el cuidado, el que mostraba. Pero fíjense una cosa tan tremenda. Cuando los judíos se reúnen para celebrar el Shabbat, que es el sábado, quien da la oración es la mujer. La mujer se pone un manto. Le estoy hablando de esa costumbre, pero para que vean los principios. Y entonces ella los bendice. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Empieza a bendecir a los hijos. Él interviene, por supuesto, pero ella comienza la bendición. O sea, Dios le da ese lugar. Y es la que está haciendo ahora la iglesia. Pon la iglesia, la mamá como la iglesia. O sea, en este caso, nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que es nuestro ayo, o sea, nuestra nana, podemos decir, que está en nosotros y nos está enseñando todas las cosas. Pero la posición del Padre era muy importante y el Señor lo hizo así, para que entonces nosotros pudiéramos tener un poquito más entendimiento de cómo es Dios como Padre. Cuando Él se dio a conocer, y lo dice Isaías profetiza de ese niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, nos dijo que Él era un Padre eterno, que siempre en Dios había un corazón de Padre, siempre, 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 y el trato que nosotros tenemos con nuestro Dios es un trato de hijo con Padre. Y esto está tremendo cuando recibimos y entendemos esto. Porque cuando vamos a Él, dice, entra delante de Él confiadamente al trono de su gracia y hallarás el oportuno socorro. Cuando un hijo recibe un menosprecio de un padre, cuando un hijo está en apuro, el padre busca la forma de ver que arregla y ayuda al hijo. Porque estoy hablando de un padre, porque hay padres que no son padres, desgraciadamente así es. Engendraron, pero no han sabido ser padres. Pero un padre amoroso siempre busca la forma de cómo ayudar al hijo. Ahora imagínense cuando Jesús decía, ¿cómo yo se lo voy a pedir a mi padre? Le voy a pedir esto y él me va a dar una piedra. No, Dios te va a dar lo que realmente necesitas. Y es porque es un padre bueno. Te va a dar lo que tú necesitas. Dice aquí, en este libro de Proverbios, no sé si lo han leído todo, a mí me encanta porque tiene, si vamos a ver aquí, hay 915 proverbios. Pero ¿sabes cuántos proverbios hay que no están escritos? Hay 2085 proverbios que escribió Salomón. Solamente están escritos 915. Tú dices, ¿y por qué no están escritos todos? ¿Cómo es posible? Hizo 3000 y de los 3000 solamente tenemos 915. Y tú dices, bueno, pero hay tanta sabiduría, había tanta sabiduría en Salomón, que cuando termina el libro de Proverbios, que son 31 capítulos, termina hablando de la mujer virtuosa. Y termina diciendo, habla de una mujer que es respetada por el esposo, que ella respeta al esposo, y está tan hermoso, y está hablando también de la iglesia, de la amada, ¿no? Pero está hablando de una mujer virtuosa que sabe su posición y su lugar y tiene un esposo respetable. Bueno, ¿qué sabiduría le dio Dios a Salomón para que hablara de todas estas cosas en Proverbios? Todo esto nos está enseñando muchas cosas a nosotros. Nuestra conducta, y no solamente eso, sino poder conocer a Dios en el estado de Padre, no del Dios soberano y terrible y temible Dios que conocieron los israelitas en el monte Sinaí, que se aterrorizaron y huyeron porque dijeron, este Dios no lo queremos, le tenemos miedo, no queremos toparnos con este Dios, y cuando vieron la presencia de Dios lo que hicieron fue correr. Y Dios lo que quería era tener relación con ellos, tener comunicación con ellos y que ellos tuvieran comunicación con Él, porque Dios comunica siempre. Dios no es mudo ni sordo. Nosotros podemos hablarle y antes de que le hablemos ya Él ha escuchado todas las cosas. Tenemos un Padre eterno que nunca va a dejar su posición de Padre, pero Él nos envió su Espíritu. Cuando el pueblo de Dios comenzó a caminar en esas leyes y en tantas cosas que caminaron y culminó en la llegada de Jesús, Dios hecho hombre. Esto es muy importante entender que Jesús es el Dios hecho hombre, porque Dios es uno solo, hermano. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y el concepto que tenían los judíos, que Dios era un solo Dios. Ahora tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto que diga un solo Dios? Pero sí, yo sé que un solo Dios, sí. Hermano, hay muchos pueblos que tienen cientos de dioses. Babilonia, 2500 dioses. Egipto, todavía tú vas a Egipto y de souvenir ellos venden un escarabajo, que es como un insecto, y ese es un ídolo. Y tú ves todo el mundo con el escarabajo en el cuello, no saben ni qué es un ídolo que está colgando. Y lo tienen como un ídolo, porque cada vez que viene una plaga de langostas y todo, entonces ellos creen que si ellos respetan ese ídolo, entonces las plagas se van a ir. Entonces ellos tratan de respetar todas las cosas malas, pensando que así de esa forma no vienen esas plagas. Y todavía en este día, todavía ellos tienen ese escarabajo y lo usan
como un ídolo, aparte de los muchos que tiene. Pero Israel se presenta con un solo Dios. Como que, ¿cómo es posible un solo Dios? Sí, un solo Dios. Aquí nada más que tenemos un solo Dios. Y este es el único Dios que respetamos y el único Dios que amamos. Era el único pueblo en la tierra que tenía un solo Dios. Porque los demás dioses, los demás pueblos tenían la diosa Acera, el dios Baal, ¿cuántos dioses había? Y cada vez se metían más dioses ahí. Porque ellos por la ignorancia creían que si tú mantenías a raya este Dios, todo te iba a ir bien. Como pasa en muchos pueblos. ¿Cuánta gente lo han tirado en volcanes y todo para adorar al Dios no sé qué y al Dios no sé cuánto y han hecho cosas horribles por la ignorancia en los pueblos? Pero como Dios quería un pueblo que supiera, que no fuera ignorante, Él empezó dándose a conocer de lejos. Después se acercó a ellos en un tabernáculo. Después se fue acercando a Él en un templo. Fue acercándose más hasta que se acercó tanto que Él mismo vino en la persona de Jesús. O sea, Dios fue preparándolos para el encuentro. Llega Jesús en la tierra y llega hablando del Padre así abiertamente y sin esconderse. Yo vengo anunciando el reino, vengo a vivir el reino y vengo a hablar de mi Padre y vengo a hablar de los misterios y los secretos de mi Padre. Y eso causó una conmoción tremenda porque nunca nadie había hecho eso. Nunca nadie, todo el mundo no podía, no se había abierto ese velo. Cuando Jesús comenzó a hablar así, se encontró y se topó varias veces que lo quieren apedrear, fue por eso, ¿saben eso? Las veces que quisieron apedrear a Jesús fue porque decía, yo y mi Padre somos uno. Y ellos se quedaban, pero agarraban piedra. Y entonces le dijo una vez, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por las obras del Padre? ¿Por las obras que hago? No te vamos a apedrear por las obras que haces, sino porque te haces igual que Dios diciendo que Dios es tu Padre. Ahora nosotros podemos decir, Dios es mi Padre y aquí nadie se alborota, ¿verdad? Nadie se enoja. Es más, nadie entiende. Nadie entiende porque lo ven como algo figurado, Dios es mi Padre, como algo que no tiene validez. Pero en ese tiempo decir que Dios era tu Padre era una blasfemia. Pero verdaderamente Dios era su Padre. Y yo quiero que leamos aquí, hay unos versículos aquí muy, muy tremendos. En el capítulo 14 de Juan, y déjenme decirles, Juan, el Evangelio según San Juan, habla mucho de las veces que Jesús habló de que Dios era su Padre. Es el que más habla, más que todos los apóstoles, Juan. Capítulo 14. Verso del 1 al 14. El Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Aquí un poquito, un versículo más atrás dice, y no tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El lugar no está diciendo una casita allá más allá del sol, como nos enseñaron. Nos enseñaron todo tan natural, porque el pueblo de Dios se dio mucho a la fábula. Y la forma en que vivimos aquí no es la forma como es eternamente. Estamos nosotros pues muy ligados a las cosas de acá abajo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo, bueno, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ellos vivían tan natural, hermano. Qué condición tan natural hemos vivido. Tomás, nosotros decimos, ay caramba, que Tomás, que incrédulo, lo que sea. No, pero si nosotros igual, nosotros lo veíamos todos así. Entonces, Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y si tú me conocieses, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Imagínate, le dice a Felipe, desde este momento tú estás viendo al Padre. Entonces Felipe, pues, entonces ya Felipe, pues bueno, ya empezó a sentirse incómodo. Le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Queremos saber cómo es el Padre.
Hermano, eran miles de años escuchando de Dios. Pero ahora Jesús le está hablando del Padre Dios. Muéstranos, muéstranos, y ya con eso ya tenemos. Entonces ahí donde Jesús ahí le pone la tapa al pomo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? No podía entender que aquel hombre que estaba delante de él fuera el Padre en la naturaleza humana. Era muy duro entender esto. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No, ¿quién va a creer eso, hermano? Es más, si ahora cuesta trabajo que lo crean. Y mira que hemos avanzado en el Evangelio. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, por lo menos creedme por las obras. ¿Qué cosa hacía Jesús en las obras que hacía? Milagros, sanaba enfermos, abría ojos de ciegos, paralíticos caminar, muertos resucitar. Nunca se había oído cosa semejante que alguien abriera ojos a un ciego, ni en el Antiguo Testamento aparece eso. Entonces, esto dice, por lo menos crean las obras, crean que hay alguien sobrenatural que está actuando así. Por lo menos crean las obras y admitan lo que es las obras del Padre. Y entonces le dice, si tú crees así de esa manera, todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, yo lo haré. Fíjense, hay mucha gente usa ese versículo 12, mucha gente lo usa diciendo, no, nosotros vamos a hacer obras mayores que el Padre. Si tú no conoces al Padre en esa condición de que está en ti, que es hijo y que nosotros somos una unidad perfecta en Él, ¿qué grandes obras vamos a hacer? No lo vamos a hacer. Vamos a ver aquí porque aquí vamos a desglosar este versículo. En el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y de cierto os digo, el que en mí cree de esa manera, las obras que yo hago, él las hará también. Y mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es muy importante, cree que el Hijo está en ti, que verdaderamente Dios habita en ti. Hermano, mucha gente que conoce al Señor todavía no le cae el 20 de que Dios habita en él. No, porque se ven pecadores, y yo soy así, y que va, como Dios, es que Dios ni me mira. Mucha gente cree que siendo cristiano, el Señor está en un alta y baja sobre él, se va y vuelve. No, hermano, sí podemos contristar al Espíritu de Dios. Cuando no andamos como, sí lo contristamos, porque dice que contristamos el Espíritu de Dios, pero no quiere decir que Dios dice, bye, te encuentro dentro de un mes cuando te mejores. Dios no es así. No, Dios no es así, porque nos mandó el Espíritu Santo como el otro consolador para ayudarnos, como un ayo, como una nana, como la nana que está diciendo, oye, así no es, así no debes andar aquí, que te puedes caer, no puedes. O sea, que nos ha mandado el Espíritu Santo como otro consolador. El Espíritu Santo, el Señor le llama el Paracleto, que es decir, el consolador. Él es el que nos consuela, el que nos da fuerza, el que nos da enseñanza, el que nos abre el oído espiritual. Pero tenemos que buscarlo y estar seguros de que Él es ahí. Él y Dios, uno solo somos. Y si tú vas ahí al verso 11, no, vamos al capítulo 10:30, vamos al capítulo 10:30, donde dice, un solo versículo, yo y el Padre, uno somos. ¿Puedes creer esto? ¿Verdad que mucha gente dice, ay, es difícil? Porque yo sé que Jesús ahí en la cruz murió, que lo destrozaron. Yo vi las películas. ¿Cuántas películas hemos visto de Jesús? ¿Verdad? Y decimos, ¿cómo Dios tan grande vino a minimizarse? Vamos a ponerlo así como dicen las computadoras, ¿no? Estamos en el nivel cibernético ahora y ahora podemos entender en eso.
se fue minimizando y llegó a ser siervo y todavía siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, que era una muerte romana. La muerte de cruz no era una muerte judía, era una muerte romana, era una muerte horrible, que ahí mataban, ahí ponían a los malhechores, a los peores. Por eso él dice, entre los pecadores, ahí él murió entre ellos, porque era plan de Dios. Él tenía que quitar completamente la maldición que había sobre toda la humanidad. Entonces, solamente podía ser a través de una sangre de un justo, y no había un justo en la tierra, no existía nadie justo. Entonces, él tenía que hacer algo diferente. Y cambió el orden aún de lo podemos decir los años, antes de Cristo, después de Cristo. Hasta eso todo se cambió, todo cambió completamente, y entonces ahora entramos con él. Y ahora somos parte de un pueblo que tiene un Padre. Y este es el Padre eterno que tenemos. Y quiere ser conocido como Padre. Trata a Dios como Padre. Tú vas a ver cómo las cosas son tan diferentes cuando tú, te acercas y Padre, gracias Señor. Padre, yo sé que tú estás conmigo siempre. Yo sé que tú no me dejas. Y a veces nos acordamos. Anoche yo me estaba acordando de mi padre. Y porque vi la foto de que pues mi hermano lo puso en Facebook. Y extraño su sonrisa. Una risa de confianza. Y no le preocupaba nada. Por mucho que las situaciones horribles hubiera, él siempre se sonreía. Nunca nos daba una seguridad muy grande, mi padre. Nos enseñó esa seguridad en medio de una crisis, una situación. Nunca lo vimos, y preocupado. No, nunca jamás en la vida, ¿sí? Nunca cogió vacaciones para poder tener suficiente dinero para que no nos faltara nada. Lo vine a saber grande, porque sabía que él era el proveedor. Entonces, el concepto que tengo de padre es muy grande, pero es el concepto que Dios se ha dado a conocer cómo es Él. Eso no es nada comparable al Padre eterno que tenemos. Eso es nada, es una gotita de todo el amor que el Señor ha derramado sobre su pueblo. Fíjense que tan bueno es Dios, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y tú dices, ¿cómo Dios hace salir su sol sobre buenos y malos? Si los malos no merecen tener el sol que tienen los buenos, pero Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿No dice ahí la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, o sea, dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Él ama a la gente, Dios ama a la gente. De Él es la tierra, y toda la multitud de gente de la tierra es de Él. Y el plan que tiene Dios es que todos lo conozcan como ese Padre eterno. Y si nosotros lo hemos conocido, hermanos, es para que nosotros verdaderamente veamos qué herencia nos ha dado en Cristo Jesús. La herencia que nos ha dado, ¿sabe qué? Es ser como Él. Ahora, esta cosa es un poquito difícil de verdad de creer. Yo llegar a ser como el Padre. Exactamente como Jesús. Jesús, ¿qué dijo? Yo y el Padre somos uno. Y Jesús andaba aquí en sandalia, se ensuciaba los pies, se cansaba, tenía hambre, le daba sed, todas las cosas, lloraba. Tantas cosas que Jesús tuvo que experimentar en este cuerpo. Y Él dijo, miserable de mí, ¿cuándo me desprenderé de este cuerpo de muerte? Porque Él traía un cuerpo de muerte cuando Él era el Dios supremo. Y hacerse nada por causa de nosotros, por amor a nosotros. Y todo lo que ha hecho Dios ha sido por amor, más nada que por amor. Ni por deber ni nada, lo hizo por amor, porque nos ama. Dice, nos ama con un amor que no tiene límites. Ese es el Padre eterno que nosotros tenemos. Y ese es el Padre que nosotros estamos ahora conociendo en toda la capacidad que Dios nos ha dado a conocer, y que el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda. Dice que ese Espíritu que está puesto en nosotros, en el capítulo 14, verso 16, ...14, 16. Bueno, en el 15 dice,
Si me amáis y guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios está narrando y te está diciendo el pensamiento del Padre. Eso es espíritu. El misterio, esto es un misterio, hermano. Yo espero que Dios quiera que podamos nosotros asimilar esto. El Espíritu de Dios está en nosotros para hacernos ver y conocer todas estas profundidades en Dios, todos los misterios en Dios. ¿Por qué? Porque somos su heredero. El heredero tiene que saber todo, así como Jesús hablaba y decía, mi padre hace esto, mi padre, y yo y mi padre, y mi padre, y mi padre. Mire, en los evangelios todas las veces que menciona al Padre, que ya tenía a los fariseos hasta aquí. Ya los fariseos no lo podían ver porque ya les molestaba que le hablara del Padre, así tan desfachatadamente. Bueno, eso creen ellos, pero es que conocía. Él decía, si ustedes supieran en qué gloria estuve antes, ¿qué? ¿Dónde tú estabas? ¿Pero dónde tú estabas? Si donde tú vivías y donde te criaste fue en Nazaret. Un peor lugar que Nazaret, no había otro. Ay, no vengas con cuentos. No le podían creer. Y él le hablaba en la actitud donde estaba. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mora con vosotros y estará con vosotros. Por eso a veces cuando hablamos de esto, mucha gente no lo entiende, porque el Espíritu de Dios no está funcionando ahí. Es imposible. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús hablaba en ese término como si fueras un papá. No los dejaré huérfanos. Espérate, Señor, tú no eres mi padre. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no me dejarás huérfano? Yo tengo un papá en la tierra. No les hablaba en ese término porque esa era la mente de él. Hablar siempre de cobijar y de guardar y de sostener a su pueblo. Dice, en el verso 25, os he dicho todas estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo. Por eso a veces, hermano, estamos adorando al Señor y viene una verdad. Yo quiero preguntarle, ¿no les ha pasado eso? Y tú dices, esto no viene de mí, esto no lo elaboré yo. Y ves y sientes una verdad, sientes algo. O sea que el Señor te muestra una verdad de buena primera, te revela algo. No tengas temor a eso, porque enseguida que el Señor te revela algo y tú sientes la certeza, ay, Dios me ha estado mostrando esto. Gracias, Padre. Enseguida tú lo vas a encontrar aquí, porque es a la ley y al testimonio. Enseguida tú lo vas a encontrar aquí. Y tú vas a decir, pero se está escrito, ahora lo entiendo. Ahora entiendo lo que quiere decir adorar al Señor. Ahora entiendo lo que quiere decir que Él volverá de nuevo. Ahora entiendo todas estas cosas. Y se nos abre completamente el entendimiento para darnos cuenta de que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando estamos pasando una situación difícil y clamamos a Dios y de buena primera sentimos una paz muy rara. Como que te dice, yo tengo control de todo. Y tú dices, qué rara paz yo siento. Pero bueno, está bien, yo voy a guiarme por esto. Ese es el Espíritu de Dios en nosotros, el que nos está enseñando todas las cosas. Hermano, no pierda el chance de que el Espíritu te enseñe. El Espíritu de Dios enseña, es el maestro que Dios nos ha dado. Y es Él, pero en espíritu y en nosotros. Así como le mostró al apóstol Pablo y así como le mostró a todos aquellos. Enviaré, oh Consolador. Dice aquí, en Juan 20, 17, fíjense que todo lo encuentro en Juan. No porque descarto los otros evangelios, no, también. Pero recuerden siempre que Juan estaba muy cerquita de Jesús. Era el que más se acercaba a Jesús. Siempre procuraba caer al lado de Jesús y se apoyaba en Jesús. Él buscaba al Señor, él amaba al Señor,
Y todo el mundo decía, el discípulo que Jesús ama más. No, es que el discípulo amaba mucho a Jesús y simplemente Jesús amaba todo. Dice en el capítulo 20, el verso 17, ya había resucitado Jesús, ya había pasado por todas las ligaduras de la muerte, todos habían visto lo que pasó, fue cruel, fue algo que confundió a muchos. Dice, será herido el pastor y las ovejas dispersas. Todos se escondieron, todos huyeron, todos huyeron. Dijeron, aquí van a matarlo a él y nos van a matar a nosotros también. Aquí todo el mundo va a ser muerto. Y dice que todos huyeron. Pero, menos Juan. Juan fue el único que no se apartó de la cruz. Juan estuvo al pie de la cruz todo el tiempo. Las 6 horas que estuvo Jesús en la cruz, ahí estuvo Juan, el discípulo amado. Él no tenía miedo. Él dijo, bueno, si tengo que morir, moriré. ¿De qué vale, verdad? Si no le importó. Él estuvo ahí y escuchó todas las palabras de Jesús, las 7 palabras famosas que siempre predican en todas las iglesias, todo lo que Jesús dijo, sé tengo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, todo eso lo oyó Juan. Pero Jesús muere y Jesús resucita. Entonces, cuando Jesús sale de ahí de donde está y se presenta, y recuerdan que era María y María Magdalena, habían ido al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, como era la costumbre judía, que ungen con perfumes aromáticos el cadáver, porque esa es la costumbre. Entonces, ellos cuando vieron y reconocieron que era Jesús, que en momento no lo reconocieron, dice, Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre. Nunca Jesús había hablado en esos términos. Subo a mi Dios, a vuestro Dios. Dile que subo a mi Padre, a vuestro Padre. Ahora ustedes son hermanos míos. Por eso que cuando hablamos de Jesús, decimos, Él es nuestro hermano mayor, ahí lo dice. Díganle que ya se rompió completamente esa maldición. Vaya y díganle. Y dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Jesús me dijo esto, que iba a subir al Padre y que ahora es vuestro Padre, que ahora ustedes también pueden decir, Padre nuestro. Cuando Jesús dijo, los discípulos estaban, Señor, ¿cómo tenemos que orar ahora? Porque ahora tú nos has cambiado todo. Ya no iban a orar igual. Ya ellos estaban saliendo de la liturgia religiosa. Y entonces le dijo, así oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes, hermano? Eso era un escándalo, decir eso. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos. Haz tu voluntad también aquí en la tierra. ¿Dónde? En esta tierra, aquí en nosotros. Así como se hace allá, aquí también. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras deudas de la misma forma que perdonamos a los que nos deben. De la misma forma. O sea que el Señor le mostró cómo tenían que orar. Después lo cogieron como una oración que hay que repetirla. No, hermano, el Señor no quiere esa repetición así. El Señor quiere que sea de corazón, una expresión verdadera de corazón. Pero el Señor lo que le estaba mostrando que ahora tenían que dirigirse a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro Padre. ¿Estás seguro, Señor, que ahora podemos orar así? ¿Estás seguro? ¿Eso no es un escándalo? ¿No es una falta de respeto? No. Yo les he acercado al Padre. Ya me viste a mí, ya viste al Padre. Ahora nosotros entendemos esto, pero ellos no lo entendían. Esto era muy difícil, esto era una verdad aplastante, muy difícil. Pero qué bueno que nosotros hemos alcanzado un tiempo en que estas cosas pues es parte de lo que el Señor nos ha tocado a nosotros vivirlo. Nosotros estamos viviendo el tiempo mejor del Evangelio, el tiempo mejor de la vida de Dios, nosotros. ¿Por qué? Toda la tierra le adorará y toda la tierra irá. Decir que el Padre y yo somos uno. Yo quiero un versículo aquí que me interesó aquí.
para que ustedes vean realmente que, vamos a ver en el capítulo 19:7. Cuando Jesús fue a ser sentenciado, esta es una de las partes de la acusación. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esa fue la sentencia. Ahora imagínate si nosotros fueran a sentenciarnos por eso. 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él decía: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Dijo: oye, si este hombre está diciendo eso y este hombre hasta esas señales, es que Dios está con él. ¿Recuerdan que la esposa de Pilato tuvo un sueño? Y la esposa de Pilato soñó y dijo: por favor, no, pon tus manos para que no le hagan nada. Es un hombre justo. Tuve unos sueños que me han inquietado. Trata de que no lo maten, pero no. Él dijo: bueno, déjame ver cómo resuelvo esta situación. Y cuando esto lo dijo, entonces más susto dijo: no, este debe ser el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que decían los judíos que iba a venir, que iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y si mato al Hijo de Dios? ¿Y qué hizo él? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a traer a aquel hombre malo que se llama Barrabás. Y yo sé que esta gente no va a querer que maten a Jesús. Prefieren matar a Barrabás porque era muy malo. Y así yo arreglo la situación. Y trajo Barrabás y puso a Jesús. ¿A quién escogéis? Podemos soltar a uno. A ver, ¿quién quiere escoger? ¿A Barrabás o Jesús? Dijeron: no, es libre a Barrabás, que maten a Jesús. Pues ya. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Se lavó las manos, dijo: yo me lavo las manos y la sangre de este justo no va a caer sobre mí. Y se lavó las manos delante de ellos. Entonces ellos dijeron: que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Mira que el pueblo de Israel ha sufrido. Mira que el pueblo de Israel ha sufrido. Fue perseguido, fue hasta el otro día, cuando vemos nosotros todo lo que pasó, verás, 6 millones de judíos fueron muertos por Hitler. ¡Qué horrible! En ese museo holocausto, 1,5 millones de niños fueron asesinados. Aparte de todos esos, 1,5 millones, están las fotos ahí, que te erizas cuando tú entras ahí. Tú dices: Dios mío, pero ya el Señor quitó esa afrenta. La sangre de Cristo, ¿verdad? Y se están convirtiendo muchos. Muchos se están convirtiendo en este día, reconociendo que verdaderamente es el Hijo de Dios. Así como Él lo había dicho, así mismo es. Él es el Hijo de Dios. Y tuvo muchas veces lo condenaron por eso, hermano. Muchas veces lo condenaron por eso, porque decía, él dice que Él es el Padre, vamos a apedrearlo. Por aquí, yo separé aquí unos versículos. Aquí, vamos a ver, en el 11. Vamos a ver, lo tengo aquí marcado por aquí. En el 10, perdón, 33 y 36. Ok, vamos a ir al 30. 10:30. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Por cuál de ellas? Le respondieron los judíos diciendo: mira, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo Dios, tú siendo hombre te haces Dios, porque había dicho: yo soy hijo de Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfema, porque dije hijo de Dios soy. Ellos tomaron piedra para apedrearle. Todas las veces querían apedrear a Jesús, era por eso. Porque la ley decía que todo aquel que blasfeme contra Dios tenía que ser muerto, lapidado, pasado por piedra. Todos los que decían cualquier cosa de blasfemia contra Dios. Y yo dije: ay, qué bueno que ahora eso ya no pasa eso, ¿verdad?
Hay muchas actitudes que nosotros estamos viendo y estamos conociendo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y el Señor quiere determinar un pueblo, y es su pueblo es inmenso. Hermano, nosotros vemos un puñadito aquí, pero si nos movemos a donde quiera, vamos a ver cómo están adorando a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué cosa tan hermosa! Eso no hace 6,000, 5,000 años no era así. Cuando comenzó la nación judía, que comenzó Dios a revelarse a un puñadito de gente, la tierra no creía en Dios. Entonces ahora como nos volvemos y decimos, toda la tierra le adorará y toda la tierra le alabará y toda la tierra reconocerá que Él es Dios. Y ahora nos emocionamos cuando vemos eso, decimos, se está cumpliendo las profecías, se está cumpliendo el deseo de Dios. Pero todo tiene que empezar por nosotros. Queremos que el mundo cambie, tenemos que cambiar nosotros. Nosotros somos parte de este mundo, pero no somos del mundo. Tampoco somos extraterrestres, no quiere decir que somos extraterrestres. Me estoy refiriendo a la calidad de vida que Dios está poniendo en nosotros, para que sea la vida de Él y no la vida de nosotros. Hay muchos tipos, vamos a ver dos ejemplos. Me gusta siempre usar algún ejemplo. Hay 2 ejemplos de gente que Dios le ha hecho un favor muy grande, y uno fue un paralítico en Bethesda, no sé si se acuerdan de ese paralítico que no podía llegar ahí donde el agua era movida porque estaba paralítico. Y llevaba 38 años paralítico y no podía llegar porque ¿quién lo iba a llevar cuando se movía las aguas, cuando se sanaba la gente? Y el primero que llegaba se sanaba, por la gracia de Dios. No podía llegar, 38 años tratando de llegar ahí para sanarse. Y cuando Jesús pasó y lo vio, supo que llevaba muchos años allí, inválido. Y el mismo Señor, pues le pregunta, eso está en Juan 9, ¿ok? Ese es Juan, se llama, no, en Juan 9 no, en Juan 5, en Juan 5. Quiero leérselo porque quiero que vean las actitudes. Hay personas que son indolentes, o sea, indiferentes de la obra de Dios. Bueno, me pasó, bueno, pero hay personas que no, que reaccionan al amor de Dios. Así es. Dice que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que allí está todavía, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero había un hombre ahí que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pues claro. Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Era un Shabbat, que ese día no se podía hacer nada. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu cama, porque parece que era como una estera, ¿no? Y el Señor le dijo, toma tu lecho y ya, está sano, y levántate. Y él se puso su lecho y salió. Cuando lo ven, le dijo, no puedes cargar, ellos no pueden cargar peso en Shabbat. Nosotros pasamos el Shabbat en Israel, parece una ciudad muerta. Todo cerrado, los moles, las tiendas, todo cerrado. Ese día, nada más que los árabes son los que andan por ahí, porque ellos celebran, creo que es jueves, y hay muchos árabes todavía ahí. Y un silencio, y no hacen nada. Tú no los ves que van con bultos, no pueden cargar nada pueden cargar. Son muy, tratan de cumplir la ley así. Pues entonces ven a este hombre con la cama ahí caminando y dijeron, óyeme, hoy es sábado, ¿cómo tú llevas la cama ahí? Entonces aquel le dijo, imagínate, entonces él les dijo, es que él me sanó, el mismo que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda, y por eso yo estoy andando con el lecho, pero él mismo me sanó.
Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, inmediatamente dice, después le halló Jesús en el templo, y quiero que vean la actitud de este hombre. Y le dijo, mira, has sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Tú dices, wow. Nosotros vimos una vez una experiencia de alguien que fue sanado y negó la sanidad del Señor. Fue sanado de cáncer esa persona, una mujer, y lo negó delante de toda la iglesia porque la iglesia no aceptaba una sanidad porque no creían en ella. Le dijeron que eso era el diablo y el Señor la sanó completamente porque oraron por ella. Al mes murió y no de cáncer. Y fue cuando vimos ese versículo y nos espantamos, decimos, ay, Dios mío, le vino una cosa peor. Bueno, tú sabes, porque no reconoció la intervención de Dios en la vida de él. Entonces este hombre, Jesús le da la palabra y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, te puede venir algo peor. ¿Y sabe lo que hizo él? Inmediatamente se fue a los judíos para decirle quién era Jesús. Mira, es aquel hombre que está allí. La actitud de ese hombre fue, me enoja la actitud de ese paralítico. En vez de tener la actitud del otro, del ciego, que siguió a Jesús y lo adoró, no, no le importó Jesús ya. Lo que le importaba es quedar bien con los judíos, porque el que decía que Jesús era el Mesías, lo botaban de la sinagoga. Y era una posición estar en la sinagoga. Imagínate, si te botaban de la sinagoga, ¿dónde tú ibas a adorar a Dios? ¿No había otro lugar? Entonces, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ya sabían quién era Jesús, ya andaban detrás de él. Pero tú ahí tú vas a ver que hay otro caso todavía mejor que ese, porque este caso fue un caso bien, bien drástico. Pero Jesús vio eso, una vez sanó 10 leprosos y uno solamente viró para darle las gracias. Uno solamente viró y se postró y le dio las gracias. Los otros, ¿y dónde están los otros? No, ya se fue. Ya, le resolviste el problema. Y a veces mucha gente que ha ido al Señor para que le resuelva el problema, pero no lo busca, ni lo ama. Y el plan de Dios realmente es completarse en ti. Es que tú tomes conciencia de esto. El otro fue también, el capítulo 9. El otro me encanta, me gustó, pero está escrito todo aquí para que nosotros no tengamos la misma actitud. En ningún momento tengamos la misma actitud. Este era ciego de nacimiento. Y pues el Señor lo sana, hace lodo. Ahí, imagínense, eso lo ve un médico de los ojos, dice, pero qué locura ponerle lodo en los ojos a ese hombre. Dios, podemos ver, el Señor, y lo que hizo fue crear, porque Él nos hizo de lodo. Él nos hizo de lodo, es un tipo. Agarró el lodo, y se lo puso en los ojos y dice, ve a lavarte. Y fue a lavarte. Capítulo 9. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió diciendo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El hombre no lo vio. Él hizo todo aquello, pero el hombre no lo vio, no sabía ni quién era. Simplemente le echó lodo y él estaba ahí pues esperando a ver qué cosa estaba pasando. No entendía. Él se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Uno decía, él es. Otro, pues se parece. Y él decía, yo soy. Yo era ciego, pero ahora ya veo. Sí, yo veo y veo. Imagínate ese hombre agradecido, hermano. Óyeme,
El hombre de Betesda debió haberse puesto igual, contento, saltando y brincando, diciéndole a los fariseos, a mí qué me importa lo que ustedes digan, yo tengo que obedecer a este que me dijo, toma tu lecho y anda. Pero no. Entonces le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? ¿De qué manera? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Él dijo, mira, aquel hombre que se llama Jesús, porque yo oí que se llama Jesús porque le decían Jesús, hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así de fácil. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no sé, yo no veía nada, no sé ni cómo luce. Pero en el corazón de este hombre estaba el toparse con aquel que había hecho esta gran obra, porque no existía nadie que abriera los ojos. Se decía en las profecías que el Mesías iba a abrir los ojos. Entonces, él estaba ya pensando, este es el Hijo de Dios, tiene que ser el Hijo de Dios, porque Dios solamente es el que puede abrir los ojos. Ese es el Hijo de Dios. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces volvieron a preguntarle diciendo los fariseos cómo es que había recibido la vista. Él le dijo, pues me puso lodo, me lavé y veo, así de sencillo. Entonces uno de los fariseos decían, ese hombre no viene de Dios, porque hizo esa obra el sábado. Fíjense lo que es el espíritu religioso. No ve la gloria, como esta hermana que murió, le decía, esa sanidad la hizo el diablo. ¿Cómo el diablo hace eso? El diablo lo que hace es ponerte enfermedades. Y si vas a un brujero o vas a una... te saca un demonio y te mete 10. ¿De veras? Es verdad, lo que te hace más esclavo de eso todavía. Y el Señor no. Y entonces, eso mismo fue lo que esa hermana preciosa, era una hermana hermosa, pero las confundieron todas y le dijeron, eso fue el diablo. Entonces lo negó, murió. Entonces le dijeron, ese no puede ser porque no guarda el día de reposo. Otros decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había mucha disensión entre ellos. Decía, pero es que estas son unas señales muy fuertes. Nadie ha hecho eso nunca. ¿Sabe por qué viene todo esto, hermano? Por el desconocimiento del poder de Dios. Si tú sabes que Dios es poderosísimo, que es todopoderoso, tú puedes creer que puedes ponerte ojo, pie, mano, lo que sea, porque Dios es poderoso. Pero como ellos conocían el concepto de Dios, era un concepto religioso, tan religioso, que no entraba. No podían creer que este era hijo de Dios, no podían creer. Entonces volvieron a decirle a ese, ¿y qué dices tú del que abrió los ojos? Él dijo, pues que es un profeta, porque profeta es que abre ojos. ¿Verdad que la profecía viene y te abre ojos? Pero los judíos no creían que él había sido ciego, entonces llamaron a los padres, le dijeron, ven acá, ¿es verdad que este niño nació ciego? Le dijeron, bueno, sí, nació ciego. Y ahora ve. O sea que ahora, de por qué o cómo no sabemos, porque tenían miedo que lo botaran de la sinagoga. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Entonces los padres tampoco querían que lo expulsaran de la sinagoga. Ese es el verso 22. Entonces ellos dijeron, mira, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Es mayor de edad, que él les conteste y les diga. Entonces fue cuando él dijo, si es pecador, dice, ¿tú no sabes que esto fue un hombre pecador? ¿Cómo es posible que no guardó el sábado y te sanó? Él dijo, mira, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que antes era ciego y ahora veo. Es todo lo que sé. Eso es todo lo que sé. Inmediatamente, bueno, pues ahí ellos se enojaron y vamos a ver en todo el capítulo cómo le expulsaron. En el verso 34 respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la sinagoga. Ese era un dolor tremendo, ser expulsado del lugar de adoración. Era señalado, ya no podía reunirse en ningún lado. Porque aquí tú te vas para la iglesia 4, 5, 10, 28, lo que sea, ya, resuelve. No, allá no.
te expulsaban y era como un anatema, un maldito. Se quedó en el aire, pero ya veía. Pero sabe que Dios es un Padre hermoso. Y Jesús, ese corazón de padre, se acercó a él, lo buscó, lo empezó a buscar. Le dijeron, ¿sabes que aquel que sanaste lo expulsaron de la sinagoga? ¿Qué? Para allá fue Jesús. En el verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo empezó a buscar. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estas son palabras fuertes, hermano. Nosotros ya lo leemos y es como si nada. ¿Crees tú en el Hijo de decir el Hijo de Dios? Es decir, Dios. Él dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. ¿Quién es? Jesús le dijo, pues le has visto y habla, el que habla contigo es. Vamos a ver la actitud de él. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese es un corazón diferente. El corazón agradecido de que verdaderamente Dios actuó en la vida de ese hombre, cambió su vida, comenzó a ver un ciego en ese tiempo ahí, en la Palestina, en toda esta zona, era una persona handicap completamente, tenía que dedicarse a pedir limosna, era todo lo que tenía que hacer, no podía hacer más nada, porque no tenía forma de vivir, no podía vivir. Su vida cambió. Y ahí vemos nosotros, entonces dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque ellos creían que ellos tenían toda la verdad. Dios es un Padre. Y va a buscar siempre realmente ese amor y ese calor de padre, ese deseo, aunque muchas veces es defraudado, como fue defraudado por el inválido, este hombre que no apreció lo que él hizo, al contrario, era su propia conveniencia, el egoísmo propio, más que el amor a Dios. Entonces nosotros que ahora nos ha tocado vivir esta parte, esta etapa buena, esta es la mejor etapa. Este es el mejor vino que nos ha tocado vivir. Este es el mejor tiempo de la iglesia. Yo lo digo, lo repito y se van a cansar de oírme, pero así lo dicen los profetas. Los profetas a veces lo apedreaban porque repetían y repetían cosas que el pueblo no quería oír. Y era que este tiempo es el tiempo en que Dios se ha dado a conocer en todas sus dimensiones como Padre, como Dios Todopoderoso, como el Padre que acoge a sus hijos, dice, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntar, casi como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Mira, qué cosa tan hermosa. Usted ve una gallina con un chorro de pollitos, bueno, primero se desaparecen los pollitos y ¿dónde los metió? Debajo de ella. Porque ahí una tormenta o algo y como caben todos. Y tú ves que todo ahí se hacen bolitas, pero ahí se quedan todos. Dice, ese es el sentir que tiene el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar? Así como las gallinas juntan sus polluelos, pero no quisiste. Eso es parte de nosotros, hermano. En esta hora que nosotros nos ha tocado el privilegio, porque esto es privilegio, esto no es ni, nos ha tocado, podemos decir, el mundo dice la mejor suerte, no, el privilegio de poder conocerle a Él como Padre eterno. Probadme, mis hijos, probadme. A veces estamos en tantas dificultades en este mundo y estamos solos. Se nos olvida que tenemos un Padre. Se nos olvida que podemos clamar al Padre. Dice, y Él os oirá. Y Él irá y pondrá las cosas en orden. Y a veces, cuando éramos chiquitos, nos pasaba algo, buscamos, se lo voy a decir a mi papá. Yo me acuerdo, nosotros nos defendíamos, se lo voy a decir a mi papá. Cuidadito, pues se lo digo a mi papá. Y a mi papá le tenían miedo. Pues mi papá sí se enfrentaba como un león. Ajá. Y eso era una de las formas de defensa que nosotros teníamos. Sabíamos que alguien respondía por nosotros. ¿No sabes que todavía responde por nosotros? No importa aunque tú tengas 80 años. Es más lo necesitamos con 80 años, ¿no verdad? Porque sí, lo vamos a necesitar mucho más. No le hace. Él es eternamente Padre. Él está produciendo en nosotros un amor tierno,
de buscarle a Él, Señor, clamo a ti. Tú eres mi Padre. Reconócelo, hermano, que Él es Dios. Él es uno solo. Padre, y así como yo y tú somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Eso lo leemos, hermanos, en Juan 16, 17. Mira que lo hemos leído aquí. Mira que lo hemos leído. Padre, esta fue una oración que hizo Jesús, una intercesión que hizo delante del Padre. Padre, que ellos sean uno conmigo y contigo, que seamos unidos, perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo sepa que tú habitas en medio de nosotros. Ese es el deseo grande de Dios. No es el deseo de decir, yo quiero recibir a Jesús, pero irme rápidamente para el cielo para que no me pase nada en el infierno. Porque ese ha sido siempre el mensaje constante que ha habido en la iglesia. Pero el mensaje es que quiere que tú seas un hijo, un verdadero hijo. Y por esa razón a veces nos hemos visto nosotros en tremendas tribulaciones para que clamemos, para que lo busquemos a Él, para que vea que Él sí hace, que Él extiende su mano. No dice ahí, Señor, ¿por qué nació ciego? Es porque sus padres hicieron cosas malas y salió ciego. Ese es el concepto que nosotros teníamos religiosos antes, ¿verdad? Mira, ese salió mal porque sabe Dios los padres, qué tremendos padres tenían. Antes sí ocurría eso. Antes se ocurría por la ley, sí. Dios visitaba la maldad de los hijos hasta por 4 generaciones. Pero viene el Señor y rompe esa maldición. Dice, ya no se va a decir más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos les dio la dentera. Ya no se va a decir más. Pero entonces nosotros entramos en esta generación en que no tenemos nosotros que vivir lo que vivieron nuestros padres o nuestros. ¿Sabe Dios? Yo siempre digo, a lo mejor mi abuelo, tatarabuelo, que era pirata. ¿Sabe Dios? Yo no sé. Los tatarabuelos de nosotros. ¿Sabe Dios? A lo mejor era tremendo sinvergüenza, a lo mejor. ¿Quién sabe? Pero yo no tengo que cargar con lo que ellos hicieron, porque yo corto completamente por la palabra y por la herencia que tengo en Cristo Jesús, toda maldición que haya venido a través de ellos que no conocemos. Nosotros no conocemos mucha historia de los que vienen detrás de nosotros, pero yo no tengo que cargar con lo que ellos hicieron, lo que ellos sembraron, porque Jesús vino a traer una nueva generación y nosotros somos esa nueva generación que cortamos completamente y entramos por la puerta angosta, pero la puerta gloriosa que el Señor nos ha dado entrar. ¿Cuántos quieren entrar? ¿Cuántos tienen conciencia de esto, hermano? De cortar todo eso. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a darle gracias al Señor en este día, bendiciendo así nuestros padres de aquí de la tierra, los que no tienen ya sus padres, no importa, vamos a bendecir a los padres que hay aquí, que hay muchos, y vamos a bendecirlos, aquellos que verdaderamente han tenido en su corazón sus hijos. Y yo le doy gracias todavía al Señor por mi papá, la verdad. Yo doy gracias, Señor, gracias. Yo te doy gracias porque ese fue el que tú me diste. Y vamos a bendecir a nuestros hijos que también son padres. Y bendecir, bueno, mira, hay muchos padres to be, father to be, que ya están en ese proceso, para que Dios les dé sabiduría y entendimiento en este tiempo tan difícil que es criar un hijo, porque este es un tiempo difícil de levantar un hijo. Que Dios les dé la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento para saber cómo dirigirlo, y no solamente, sino poner al Señor por encima de ese vínculo, de esa unión que tenemos nosotros como padres. Y le damos gracias al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por el amor tan grande que Señor tú has derramado sobre tu pueblo, porque tú viniste diciendo que eras hijo. Y Señor, y nadie te paró, ni aquellos que querían apedrearte, ni aquellos, Señor, que venían a callarte la boca. Tú lo decías, tú decías cómo teníamos que tener esa relación con nuestro Padre. Y te damos gracias porque hoy tú eres ese Padre eterno que te uniste a nosotros, Señor, y te rebajaste a ser como un siervo para quitar toda maldición, todo lo que vino a través de tantas cosas y tanto desconocimiento. Y tú nos enviaste tu Espíritu, ese Consolador, porque dijiste que no nos iba a dejar huérfanos, y no nos sentimos huérfanos, Señor. En esta hora te damos gracias,
porque tú cobijas a tu pueblo. Gloriosa la heredad que nos ha tocado vivir, Señor. Y nosotros hoy como Padre eterno te damos gracias porque tú eres el mejor Padre, Señor, que podíamos haber tenido nosotros. Levantamos tu nombre, Señor, y te adoramos a ti, Señor. Así como nosotros te damos gracias por todos los padres del mundo, Señor, por todos aquellos que tienen esa tremenda responsabilidad y la sabiduría que tú le tienes que dar a cada uno de ellos, Señor, y saber ellos cómo repartir esta sabiduría para levantar hijos hermosos que te busquen a ti, al Padre eterno. Y en esta mañana te damos gracias, Señor, invocamos tu nombre y te decimos que así, en esa perfecta unidad, nosotros queremos estar contigo. Tú con nosotros, uno solo, porque tú eres uno solo, y así con nosotros quieres tener esa perfecta unidad. Nosotros levantamos tu nombre y te bendecimos en este día, dándote gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.